Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. En las últimas semanas hemos aprendido varias funciones de inteligencia de tiempo para realizar cálculos en DAX. No obstante, estas funciones tienen un pequeño inconveniente. Solo funcionan correctamente en periodos estándar y en calendarios gregorianos. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros construimos una tabla calendario en base a las fechas, podemos incorporarle lo que le llamamos periodos estándar. Es decir, son periodos de tiempo en los cuales existe una jerarquía que está 100% identificada. Una fecha pertenece exclusivamente a un mes, el cual pertenece a un trimestre específico y el cual pertenece a un año específico. No puede haber, por ejemplo, una fecha que pertenezca a 2 meses diferentes en el tiempo o que un mes pertenezca a 2 años distintos. Entonces DAX entiende esta jerarquía y es capaz de realizar correctamente las operaciones a través de las funciones de inteligencia de tiempo. No obstante, en la vida real, nosotros muchas veces queremos realizar cálculos a través de periodos que no cumplen esta condición. El ejemplo más clásico es las semanas. Una semana es un conjunto de 7 días que no necesariamente pertenece a un mes específico. Por ejemplo, aquí podemos ver que la semana 49 abarca 2 meses diferentes, ¿no? Noviembre de 2022 y diciembre de 2022. Es decir, no hay una manera correcta de definirlo dentro de una jerarquía, ¿no? Estas fechas de 27 de noviembre al 3 de diciembre no se van a repetir en el siguiente año. La semana 49 de 2023 no necesariamente va a tener estas fechas. Lo mismo pasaría con cualquier periodo personalizado que yo quiera agregarle a mi calendario. Un enfoque muy conocido es el de los calendarios ISO, año ISO y semana ISO. Este calendario busca, digamos, tener un conjunto de semanas iguales dentro de cada trimestre y también busca que las semanas tengan consistentemente 7 días durante todo el año. Al margen de la técnica para determinar estos campos, la clave es la misma, amigos. Aquí, por ejemplo, tenemos la semana 48 que también incorpora 2 meses distintos. Y también vemos que, por ejemplo, el año ISO 2022 incorpora también información del año gregoriano 2023. Agrega también la información del 1 de enero. Podemos hacer lo mismo, podemos extrapolarlo a cualquier periodo personalizado que yo tenga en mi organización, por ejemplo. Yo puedo definir un periodo comercial basado en quincenas, por ejemplo, aquí. Y exactamente la misma idea, amigos. La forma en la que yo defina mi periodo comercial, eso ya depende de las necesidades que yo tenga. La manera de utilizar DAX para generar cálculos mediante estos periodos es lo que vamos a aprender en este video. Entonces, en primer lugar vamos a aprender a simular la función dateAdd con periodos no estándar. Vamos a tratar de obtener el periodo anterior, la semana anterior, etc. Después vamos a tratar de simular la función SamePeriod para obtener el mismo periodo, pero del año anterior. Primero una técnica básica y después una forma un poquito más avanzada y genérica de obtener este indicador. Finalmente vamos a aprender a obtener los valores acumulados dentro de estos periodos personalizados, es decir, el acumulado de un año comercial, el acumulado de una quincena comercial, semana comercial, etc. Recuerden, amigos, que tienen los minutos de cada uno de estos capítulos en la descripción de este video y, sin más que agregar, empecemos. Entonces, amigos, lo primero que vamos a hacer es vamos a tratar de obtener el valor del periodo anterior. En este caso voy a utilizar el ejemplo de la semana ISO anterior, pero se extrapola a cualquier periodo personalizado que ustedes tengan. El problema aquí es el siguiente. Yo podría utilizar la función dateAdd, pero no puedo poner dateAdd-1 week o dateAdd-1 el periodo que yo tenga en mi calendario. Lo que tengo que hacer para solucionarlo es cumplir dos requisitos. En primer lugar, debo tener el campo personalizado con el periodo, en este caso la semana, que la tengo aquí en mi tabla calendario, la semana, que está asociada a un conjunto de fechas. Y en segundo lugar, y más importante, debo tener lo que se le conoce como un número secuencial. Es un número que va creciendo de uno en uno, pero que está asociado única y exclusivamente a un periodo específico. Por ejemplo, la semana 2 de 2020 está asociada al número 2. Si me voy más abajo, la semana 1 del año 2022 es asociada al número secuencial 106. Este número debe seguir creciendo
indefinidamente a medida que incorpore más fechas en mi calendario. La semana 51 es el número 208 y así sucesivamente. Entonces, con ese campo yo voy a poder realizar el cálculo del periodo anterior. Voy a escribir la fórmula. Entonces, primero vamos a crear una variable aquí que se va a llamar número de periodo. Y voy a utilizar, para capturar el número de periodo, puedo utilizar maxmin, pero en este caso vamos a utilizar la función selectValue. SelectValue, secuencial, semana ISO, que es el que estoy trabajando ahorita. Y vamos a retornarla para explicarle qué es lo que está ocurriendo aquí. La función selectedValue es una función que solo me va a retornar un valor de una columna, siempre y cuando en ese contexto en el que estoy, esa columna tenga un único valor. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Como este número está asociado a 1 y solo una semana específica, me va a retornar el valor, ¿no? Para la semana 32 me va a retornar 85, que es el único valor de esa semana. Por ejemplo, si me voy al total, vamos a ver que sale en blanco, porque a nivel total tengo muchas semanas, no puede determinar un único valor específico para este secuencial, por eso sale blanco. Entonces, excelente. Ya tengo este periodo, te voy a crear otra variable con el resultado. El resultado, como sabemos, es un calculate. Vamos a trabajar con la medida monto, que es la que estamos viendo en estos videos. Y aquí voy a poner lo siguiente. Voy a poner que el secuencial que estoy trabajando sea igual a la variable anterior, pero menos 1, porque quiero el periodo anterior. Si yo hago esto, no va a salir. Lo que tengo que hacer es agregarle la función all en calendario. Ahorita vamos a explicar por qué. Y de esta manera obtengo el resultado esperado. Tengo una medida que me retorna el valor de la semana ISO anterior en este caso, ¿no? Para la semana 5 tengo el valor de la semana 4. Para la semana 12 el valor de la semana 11 y así sucesivamente. Entonces, esta es la fórmula. Vamos a tratar de explicar el resultado. En primer lugar, paso número 1 es el contexto de filtro. Por ejemplo, para la semana 9, contexto de filtro. Semana ISO, semana 9, 2021. Perfecto. Cuando yo utilizo la variable número de periodo, ahora, sabemos que para esa semana 9 hay un número secuencial único asociado a esa semana. Imaginemos que es el número 62. Tengo ese número 62 guardado en esa variable. Entonces, ahora me voy a la siguiente variable de resultado y lo primero que voy a hacer es liberar los filtros de calendario. Como habíamos aprendido antes, esto lo hacen automáticamente todas las funciones de inteligencia de tiempo. Como esto no es una operación de inteligencia de tiempo, yo mismo lo tengo que hacer. Porque yo no quiero el monto de la semana 9. Si yo mantengo este contexto, no me va a salir el resultado, me va a salir en blanco como vimos. Tengo que eliminar el contexto en el que estoy. Una vez que lo elimine, voy a agregarle un nuevo contexto de filtro en base a este tercer argumento de la función. Dice, secuencial semana ISO igual número de periodo menos 1. Como era 62, ahora el valor va a ser 61. Este nuevo contexto de filtro, secuencial semana ISO, es lo que voy a agregar al cálculo. Y sabemos que ese número está asociado con la semana anterior, la semana 8 del 21. Cuando lo agregue al contexto, me va a obtener justamente el monto de ventas de esa semana específica. Entonces, como les decía, amigos, este cálculo se puede extrapolar a cualquier periodo que yo defina. Por ejemplo, aquí yo tengo otra matriz, pero ya no en base a las semanas ISO, sino a los años comerciales y periodos comerciales que les comenté, las quincenas. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es modificar la fórmula, como ven aquí. En lugar de secuencial semana ISO, voy a utilizar el secuencial del periodo especial que yo tengo. Tengo que incorporarlo a mi calendario. Es importante tener ese número, poner. Y simplemente modifico la fórmula. Entonces vamos a hacerlo. Voy a copiar primero la fórmula de la semana anterior. Lo voy a pegar aquí en la fórmula de este. Y lo único que habría que hacer es modificar, ¿no? Aquí, en vez de semana, el periodo. Secuencial del periodo. Y aquí también secuencial del periodo. Ese campo ya lo puse en mi dimensión. Pongo Enter. Y obtengo el resultado esperado. Tengo un valor que me muestra la información de la quincena anterior en este caso, el periodo comercial anterior que yo he definido. Tengo el valor correcto. Entonces, amigos, lo que vamos a hacer ahora es vamos a tratar de obtener el valor del mismo periodo, pero del año anterior. Es decir, vamos a tratar de simular la función same period last year. Primero con este enfoque básico y después veremos un enfoque más avanzado.
Si se dan cuenta, en esta matriz justamente yo he utilizado la función SamePeriod para obtener el valor, pero veo que no me está retornando el resultado correcto. Para la semana 1, 2022, veo que tengo este número, que no es el mismo valor que la semana 1 del año 2021. Es fácil de explicar por qué, amigos. Para este periodo, yo tengo las fechas que van del 3 al 9 de enero. Entonces, SamePeriod va a mover esas fechas del 3 al 9 de enero, pero del año 2021. No obstante, la semana 1 del año anterior no está asociada específicamente a esas fechas. Si se dan cuenta, está asociada al 4 hasta el 10. Entonces no me va a retornar el resultado que yo deseo en este caso. Para solucionarlo, de igual manera, yo necesito cumplir dos requisitos. En primer lugar, tener el periodo que tengo, la semana ISO, por ejemplo, en este caso, y también el tener el año personalizado específico, el año ISO o el año comercial que yo tenga en mi reporte. El segundo requisito, amigos, es también tener un número secuencial, pero ya no va a ser un número que va a crecer indefinidamente, sino es un número que va a crecer dentro del año. Por ejemplo, la semana 1 de 2020 es el número 1 y este número va a crecer de manera individual hasta que acabe el año. Cuando pase al año 2021 se va a reiniciar y así sucesivamente. Va a empezar del 1 hasta el 53, etc. La semana 2 de 2021 es el número 2. La semana 2 de 2020 también es el número 2. La semana 2 de 2022 también, y así con cada año. Este campo es la clave para obtener el resultado. Entonces vamos a escribir la fórmula. Voy a modificar esta medida. Lo primero que hay que hacer es tener una variable que va a llamar número de periodo con lo mismo, selected value. Ya no del secuencial, sino el número de la semana ISO del año, que es el nombre que le he puesto a ese campo. Si yo retorno este valor, van a ver que tengo estos numeritos. 1, ¿no? Los números coinciden en los diferentes años, ¿no? La semana 5 es el 5 y también es el 5 en el año siguiente. Creo que ya entienden hacia dónde quiero llegar. La segunda variable es el year actual, el año actual, ¿no? Necesito capturar el año. Lo mismo, selected value del año, el año personalizado, ¿no? El año ISO en este caso. Si mi reporte fuera año comercial, sería año comercial, año fiscal, etc. Si yo retorno esa variable, tengo justamente que los periodos, ¿no? Todos estos valores son del año 2021 y todos estos valores son del año 2022. Con esta información yo puedo obtener el resultado. Primero aquí un calculate de la medida original, monto de ventas. Y fíjense lo que voy a hacer. Primero, obviamente, voy a liberar los filtros, ¿no? Lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Esto es obligatorio. Después voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, ya, ¿cuál es el periodo en el que me quiero encontrar? Quiero encontrarme en el mismo periodo, pero quiero del año anterior, ¿no? Pero quiero estar en el mismo periodo, entonces aquí le pongo número de periodo. Excelente. Ese es el tercer argumento de cálculo. Y el último argumento simplemente es al año comercial, al año ISO, lo muevo un año en el pasado, ¿no? El año ISO sea la variable year actual menos 1. De esta manera yo tengo el resultado esperado. Si vemos, en este caso, ahora sí, el valor que tengo aquí es el valor del año anterior. Esta es la fórmula que hemos utilizado. Entonces expliquémoslo rápidamente. Es muy sencillo. Primero, el contexto de filtro, por ejemplo, aquí es año ISO 2022 y semana ISO S1 2022. Entonces, con ese contexto de filtro yo puedo obtener las primeras dos variables, ¿no? El year actual sería 2022, porque es el único año en el que estoy en ese contexto. Y el periodo actual, el número del periodo actual que sale ahí, sería 1. Es un número secuencial, pero asociado al año. 1. Perfecto. Ya tengo las dos variables. Ahora veamos el resultado. Es un cálculo y del monto. Perfecto. Primero vamos a borrar el contexto de filtro original. Liberamos el filtro y vamos a incorporar un nuevo contexto con los siguientes argumentos. Primero, voy a hacer que el número de la semana del año sea en la semana que ya tenía en el contexto original, en la variable periodo actual. Voy a restaurar la semana en la que estaba. La misma semana, solo que ya un secuencial, un número, ¿no? Ya no es una cadena de texto, es un número. Después voy a restaurar el contexto de filtro del año, pero ya no va a ser el año 2022, sino va a ser el año anterior, el año 2021. Con este nuevo contexto de filtro que tengo, voy a obtener justamente el resultado esperado.
Y esta es la manera básica de resolver este problema. Partiendo de la solución del ejercicio anterior, lo primero que les quiero comentar, amigos, es que es totalmente válido hacerlo de esa forma. Especialmente si en tu reporte vas a mostrar la información exclusivamente en términos de ese periodo personalizado que tú trabajas. Habiendo dicho eso, la solución que vimos no es perfecta, ya que si se dan cuenta, a nivel año, por ejemplo, vemos que no tenemos una información del año anterior, que sí me retornaría, por ejemplo, la función SamePeriodThis De igual manera, a nivel diario, vamos a ver, por ejemplo, para la semana 1, vemos que para cada día me está mostrando, para el año anterior, la información de todo el periodo específico, ¿no? Sería ese es el valor de toda la semana 1 del año 2021. Entonces no tengo los valores correctos en ese sentido, si me muevo en el reporte. Para solucionarlo hay que cumplir también dos requisitos. En primer lugar, tener los periodos específicos, el año y la semana, que ya lo tengo. Y en segundo lugar, agregarle un nuevo número secuencial. Ese nuevo número le vamos a llamar día del año. En este caso, día del año ISO, día del año comercial, día del año fiscal, etc. Este número que ven aquí, vamos a irnos un poquito más abajo, va a empezar el primer día de ese año comercial específico. Por ejemplo, este año ISO 2021, este es el número primer día. Este día no me interesa qué día gregoriano sea, probablemente sea un día posterior al 1, en este caso es el día 3. El día 3 de enero es mi primer día de este año personalizado. Y este número va a ir creciendo para cada fecha. Va a ir creciendo hasta llegar a la última fecha de ese año personalizado. Mi año ISO tiene 364 días, acaba en esta fecha. Y luego se reinicia, ¿no? El día 1 del año 2022 es el 3 de enero. Y así sucesivamente va creciendo este número. Este número secuencial diario es la clave para poder obtener el indicador correcto. Entonces veamos. Vamos a modificar esta fórmula para obtener el resultado correcto. Es muy sencillo, amigos. Lo único que hay que hacer aquí es lo siguiente. Vamos a cambiar esta variable, número de pedido, le vamos a llamar fechas. Y aquí vamos a cambiar esta fórmula. En lugar de select value vamos a utilizar la función values. Y vamos a utilizar esa columna que les acabo de mostrar, que es día del año ISO o día del año personalizado que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces aquí en el tercer argumento, en lugar de poner esto, simplemente pongo la tabla fechas. Y van a ver que con este pequeño cambio ya tengo el resultado correcto. Obviamente hay que darse el trabajo de crear esa columna fecha, ¿no? Que vaya creciendo en base al año personalizado que yo tenga. Fíjense, para el año ya tengo la información del año anterior. Y para las fechas, por ejemplo, diariamente tengo un valor comparativo relativo al año anterior. Por ejemplo, para el 4 de enero, que es el día 2 del año, estoy comparando versus el día 2 del año 2021. Perfecto. Entonces ahora veamos, en base a la fórmula que tienen aquí, por qué está saliendo el resultado correcto. Paso número 1, aquí en este punto vamos a averiguar cuál es el contexto de filtro. El contexto de filtro es año ISO 2022, semana ISO S1 2022. Perfecto. En base a ese contexto, yo puedo sacar la primera variable fácilmente, que es year actual sería igual a 2022. Ya lo tengo. La segunda variable, fechas year, es una función de tabla, la función values. Retorna una tabla con los valores distintos de una columna. Para la semana 1, que es el inicio del año específico, del año ISO, la semana 1 representa las 7 primeras fechas. Entonces, esta tabla virtual va a retornar los números del 1 al 7. ¿Ya? Si estuviera en la semana 2, serían los números del 8 al 14. Y así sucesivamente. Entonces, tengo una tabla con los números del 1 al 7. Perfecto. Ya tengo las dos variables. Ahora vamos a ver la medida. Primero libero los filtros como siempre. Libero los filtros originales. Y ahora voy a restaurar un nuevo contexto de filtro. Primero, como ya sabemos, el año lo vamos a mover un año hacia atrás. Era 2022. Ahora va a ser 2021. Perfecto. Después viene lo interesante, ¿no? Voy a agregarle un contexto de filtro con esos días del 1 al 7. Entonces, en términos simples sería, yo quiero para el año 2021 los días del 1 al 7. Entonces, justamente me va a retornar los días del 1 al 7 que son los asociados a la semana 1 del año anterior. Extrapolando esto a otras partes del reporte, vamos a ver que, por ejemplo, para este año 2022, en este contexto de filtro, bacán, yo me voy a mover al año 2021, voy a utilizar los días del 1 al 364. Todos esos días
voy a retornar aquí. Por eso me está dando los 364 días del año 2021. De igual manera, si me voy aquí a nivel diario, en este contexto de filtro es una fecha, que es el día 4 de enero, que es el día 2. La variable fechas year va a retornar una tablita con el 2. Entonces lo que retorna esta medida es, para el año 2021, muéstrame la información del día 2. Y es lo que está retornando aquí. Entonces de esta manera, yo puedo obtener el resultado con otros campos de este periodo personalizado para el año anterior. Para terminar, amigos, vamos a hablar de los valores acumulados en periodos personalizados. Como sabemos, las funciones acumuladas son las funciones days year to date, days month to date y days quarter to date. No obstante, esas funciones solo sirven con periodos estándar. Por ejemplo, en esta medida que mi objetivo es acumular cada una de las semanas del año, veo que si utilizo la función days year to date como ven aquí, no tengo el resultado correcto. Ya desde la primera semana veo que el acumulado no coincide. La primera semana debería ser igual. ¿Por qué ocurre esto? Fácil. La semana 1 empieza el 4 de enero y termina el 10 de enero. La función days year to date, sin embargo, entiende que el año empieza el 1 de enero de 2021 en este caso. Y es por eso que me va a retornar siempre un periodo que va a empezar el 1 de enero y por eso va a salir más alto que el que sale aquí. Yo puedo utilizar el segundo parámetro de la función days year to date para definir la fecha inicial. No obstante, este enfoque solo es válido si tú estás seguro que tu año va a durar 365 días. No necesariamente en un calendario comercial el año dura esa cantidad en todos los años. Entonces no es un enfoque totalmente válido para resolver este problema. Lo que hay que hacer aquí, amigos, es crear la versión genérica de esta función. Y es lo que voy a escribir ahorita. Si se acuerdan, amigos, la función daysYearToDate hace lo siguiente. Retorna una tabla de fechas que termina en la última fecha del contexto actual y empieza a inicios de ese año, de esa última fecha. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es voy a escribir esta función en DAX simple. Voy a escribir aquí, voy a crear una variable que se va a llamar última fecha, que es lo primero que hay que encontrar, la última fecha del contexto. Perfecto. Tengo la última fecha. Después necesito averiguar el año en el que estoy, ¿no? Entonces voy a utilizar el year actual. Y voy a aprovechar en usar la función selectedValue. Año. Perfecto. Después voy a crear una variable de resultado. Que va a ser calculate del monto de venta. De tal manera que voy a primero liberar los filtros. Después voy a poner que la fecha sea menor o igual a esa última fecha. Y después voy a hacer que el año sea igual a esa variable year actual. Entonces, esta, amigos, es la forma genérica de escribir la función daysYearToDate. Si veo, obtengo exactamente el mismo resultado. Como tengo la versión genérica, amigos, lo único que tengo que hacer aquí es modificar este campo. Ya no quiero el año gregoriano, sino quiero mi año personalizado. En este caso, año ISO, por ejemplo. Y aquí también, en vez de año, pongo el año ISO. Modificando solo estos campos, yo ya tengo el resultado esperado. Que es el acumulado, pero va a ir acumulando en base a este periodo personalizado dentro de este año personalizado. Esta es la fórmula. Julio, lo mismo sería si yo tengo un periodo distinto. ¿No? Ya no hablemos de ISO, semanas ISO, sino quiero mis quincenas de mi año comercial. Perfecto. Para obtener este resultado, para acumular el año, he utilizado la misma fórmula, amigos. La única diferencia es que en vez de utilizar aquí el año ISO, uso el año comercial. Y aquí también el año comercial. Y tengo el resultado, el acumulado anual de cada uno de los periodos durante el año. Perfecto. Entonces, Julio, yo quiero acumular solo dentro de un periodo. Entonces, quiero que el valor crezca solo dentro de un periodo y luego se reinicie, así como el month to date o el quarter to date. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es muy sencillo, amigos. Lo único que hay que hacer es modificar aquí el campo. Ya no año comercial, sino quiero periodo comercial. Y aquí también, periodo comercial. Entonces, si yo hago este pequeño cambio, le voy a poner monto acumulado periodo comercial. Con este pequeño cambio vemos que los valores son iguales a nivel periodo, ¿no? Los mismos valores a nivel periodo, pero si me voy a nivel día, vamos a ver que ahí se acumulan. Dentro del periodo se acumulan, como si fuera un month to date, como aprendimos en el video de inteligencia de tiempo. Cada periodo se va acumulando. Puedo utilizar la misma idea con cualquier periodo que yo tenga y lograr el acumulado. Y bueno, amigos, nos vamos a quedar
hasta ese punto. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención. Espero que el video les haya sido de utilidad. Un agradecimiento especial a los miembros del canal. Y estos son los temas potenciales para el próximo video. Sin más que agregar, amigos, me despido y les mando un gran abrazo a todos.